Bai, eskerrik asko. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Gaur ere fokuan gaude, indarkeria matxistak eta borroka feminista globalei buruz hitz egiteko. Egun hauetan, Gasteizko hainbat gunetan, izaten ari dira hitzaldiak, solazaldiak, erakusketak eta film proiekzioak. Borroka global feministetan eta emakumeek indarkeria matxistei aurre egiteko munduan zehar, erabiltzen dituzten estrategietan sakontzeko asmoarekin. La última década ha sido clave para el avance del feminismo y la lucha contra las violencias machistas. En un momento de movilizaciones masivas, resultado de un proceso de acumulación feminista que viene de muchas luchas anteriores, podemos atrevernos a decir hoy que el feminismo ha salido de la marginalidad para disputar la conquista de la hegemonía y del sentido. Aunque el término sea susceptible, y de hecho lo esté siendo, de cierta perversión, nos referimos a un feminismo que se enuncia a sí mismo como anticapitalista, antirracista, anticlasista, antifascista e internacionalista. Pero también sabemos que los enunciados feministas son indivisibles de la praxis y nos interpelan a que juntas pensemos cuál es el mundo que queremos co-construir, articulando lo local y global, y cómo debemos y podemos responder a las contraofensivas patriarcales. Porque también sabemos que la igualdad no es una conquista permanente, que lo que no avanza retrocede y que todo avance feminista implica una reacción, como nos contaba Susan Faludi. Esta tarea está implicando una creciente articulación feminista global que, más allá de los aterrizajes locales, requiere una agenda común, alianzas, solidaridad internacional y estrategias de resistencia vinculadas. Sin embargo, esta tarea no puede invisibilizar lo que se advierte desde el feminismo decolonial, porque es imprescindible escuchar voces más silenciadas, mujeres indígenas, musulmanas, negras, pobres, que desde el sur global cuestionan no solo el sistema patriarcal, sino también enfoques feministas hegemónicos que a menudo reproducen en sus propuestas también racismo y colonialismo. Porque todas las luchas feministas tienen el mismo eco. ¿Cómo tejemos resistencias globales feministas desde la realidad de cada territorio? ¿Cómo extendemos la solidaridad internacional y promovemos las alianzas? ¿Conocemos realmente las demandas de los movimientos de mujeres y feministas de otras latitudes? Para acercarnos a ellos, en primer lugar, se van a proyectar un par de vídeos muy cortos sobre la temática de las jornadas, específicamente sobre el trabajo de atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista en Guatemala y Colombia, en proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por el Ayuntamiento. Estos días han estado por aquí compañeras dando a conocer estos proyectos y teniendo diferentes reuniones y conversaciones con personas de aquí. Hoy contamos también con la presencia de Carolina García de Ibagué, que está aquí sentada y que también tenéis la posibilidad de charlar con ella. De momento vamos a proyectar estos vídeos. Yo he aprendido a valorarme, a quererme, porque anteriormente no lo hacía. También he aprendido a que me respeten mi cuerpo, respeten mis decisiones, a decir sí, a decir no, porque muchas veces por miedo no lo hacemos. A pesar de que el marco legal de Guatemala reconoce que somos un país culturalmente diverso,
Los sistemas de salud, seguridad y justicia no tienen en cuenta la cultura de las mujeres indígenas. Nosotras, como Asociación de Mujeres Indígenas Maacacchiquel, promovemos una atención integral con pertinencia cultural para las mujeres indígenas víctimas de violencia machista. Luchamos por los derechos de las mujeres indígenas y por un país incluyente. Bueno, aprovecho mi posición en la mesa para hacer un spot publicitario. Invitaros también a que visitéis la página web y la mediateca de la Escuela de Empoderamiento Feminista, donde tenemos también un ciclo de conferencias sobre feminismo decolonial que se llama Herri Handi, donde tenéis también otras voces de mujeres del sur. Y vamos ya a la conferencia de hoy sobre movimientos feministas y luchas feministas globales. Hoy tengo el privilegio de presentar a una mujer que lleva más de 2 décadas cubriendo los conflictos internacionales más importantes del mundo y, sobre todo, informando sobre la realidad de las mujeres y denunciando las situaciones de acoso y violencia que enfrentan. Olga Rodríguez, a quienes ya muchas conoceréis y admiraréis como yo, es periodista, escritora e investigadora especializada en información internacional y en derechos humanos. Cofundadora del diario.es, entre otros galardones ha obtenido el Premio Club Internacional de Prensa en 2005, el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2014 y el Honoris Causa a Pimentel Fonseca 2018 en Italia. Autora de libros como El hombre mojado no teme la lluvia o Yo me muero hoy, las revueltas árabes. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especialista universitaria en contenciosos de Oriente Próximo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha cubierto algunos de los acontecimientos informativos más importantes de ámbito internacional de este siglo. Destacan sus trabajos sobre las revueltas árabes desde Egipto en 2011, sus crónicas desde Irak durante la invasión y ocupación en 2003, sus reportajes desde los territorios palestinos, Afganistán o Siria, sus investigaciones y reportajes sobre la impunidad en México o sus crónicas sobre la situación económica y social en España. Como sabéis, también es coguionista de una película imprescindible, En los márgenes, en la que se aborda la precariedad y el drama de los desahucios. Hoy Olga nos hablará sobre movimientos feministas en el mundo. Tenemos la oportunidad no solo de leerla, sino también de escucharla, así que bienvenida, ongi etorri, Olga, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, es un placer estar aquí. Bueno, voy a intentar ser breve para que luego dé tiempo a intervenciones o preguntas del público. El título de la charla, evidentemente, es muy ambicioso porque ni en 45 minutos ni en 3 días nos da tiempo a abordar los movimientos feministas en el mundo, sus retos y obstáculos. Pero es muy interesante y muy pertinente al mismo tiempo, porque en el siglo XXI todo está interconectado y conviene mirar continuamente a las otras para entender también cómo estamos nosotras. Y desde ahí voy a intentar hacer un repaso rápido por los lugares donde más he trabajado y en los lugares donde en los últimos años y en las últimas 2 décadas el movimiento feminista ha avanzado o, por el contrario, se ha encontrado con dramáticos retrocesos, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Para hacer una pequeña introducción, podemos escoger cualquiera de las definiciones de los organismos internacionales, desde Naciones Unidas o el Consejo Europeo, sobre lo que es sexismo, que al fin y al cabo es contra lo que lucha el feminismo, ¿no? Y en su última resolución, el Consejo Europeo, en su resolución y recomendación para prevenir y combatir el sexismo, afirmó hace un par de años que el sexismo es cualquier acto, gesto, representación visual, hablada o escrita, cualquier práctica o comportamiento basado en la idea de que una persona o un grupo de personas es inferior a causa de su sexo y que eso ocurra en la esfera pública o privada
o a causa de su género, con el efecto buscado de violar la dignidad inherente o los derechos de esa persona o grupo, resultar en daño psicológico, sexual, físico o socioeconómico, crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, constituir una barrera para la autonomía y la realización plena de los derechos humanos de esa persona o grupo de personas y mantener y reforzar los estereotipos de género. Es una muy buena definición, actualizada. Bueno, vemos que a lo largo de cada año hay declaraciones públicas, recomendaciones, etcétera, pero realmente el feminismo no puede avanzar si todo ese esfuerzo desde las instituciones nacionales e internacionales no va acompañado de grandes movimientos civiles desde la calle, desde el movimiento feminista, desde en la esfera de lo social. Y eso es lo que lleva haciendo muchos años, muchas décadas, el movimiento feminista, con muchísimas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas actuales que podemos observar en diferentes países, en diferentes continentes? Bueno, la violencia machista, evidentemente, la falta de derechos sexuales y reproductivos, el aborto penado en tantos lugares. Las compañeras argentinas y latinoamericanas han impulsado una gran lucha precisamente para evitar muertes por abortos clandestinos, los abusos sexuales, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los feminicidios. Para combatir todas estas amenazas y todas estas violencias en los últimos años, como sabéis, pues han surgido diferentes movimientos a lo largo del globo. Movimientos que evidentemente están a niveles muy distintos, porque no es lo mismo ser mujer en la India que ser mujer aquí en España, ¿no? Y los avances conseguidos en el mal llamado primer mundo son mucho mayores. Algunas de dentro del movimiento feminista y de esta cuarta ola, algunas de las iniciativas que más han cruzado fronteras, como sabéis, pues son la iniciativa impulsada en Estados Unidos bajo el nombre de Me Too, denunciando pues, abusos sexuales o acoso sexual y en el contexto laboral. Aquí en España el Yo sí te creo y en tantos otros lugares, o el Ni una menos ante los asesinatos y la violencia machista, o en Chile esa gran performance impulsada por Las Tesis, El violador eres tú, que realmente se escenificó, terminó escenificándose en muchísimos países y con muchos idiomas diferentes, ¿no? Denunciando una serie de cosas específicas muy claras y universales. ¿Qué es lo que ocurre en muchos de los países donde yo trabajo? Yo estoy especializada en Oriente Próximo y Medio, y donde hay marcos represivos. Y evidentemente los movimientos feministas en muchos de esos países son clandestinos y se enfrentan a una represión brutal y constante, al igual que todo movimiento con voluntad emancipadora y de lucha por los derechos y las libertades. Bueno, aquí quienes tengáis una edad lo podéis recordar, ¿no? O quienes nacimos en los últimos estertores de la dictadura, pues también podemos saber, o cualquiera que estudie historia o escuche a sus madres o abuelas, que durante la dictadura la desigualdad era mucho mayor, los derechos eran mucho menores y las libertades también. Por lo tanto, no me voy a extender en explicar qué supone que en una región como Oriente Próximo y Medio, o en el norte de África, o en buena parte de los países africanos y en muchos países asiáticos, el hecho de que haya gobiernos que son dictaduras, que haya una pobreza que afecta a una parte muy importante de la población. Por ejemplo, en Egipto el 40% de la población vive con menos de $1 al día. ¿Qué supone eso, no? Que haya una desigualdad creciente, que en los últimos años las redes de servicios públicos existentes en muchos casos hayan menguado. Esas políticas neoliberales que podemos conocer bien, que se aplicaron en la Latinoamérica de los años 90 y que posteriormente tuvieron su reacción a través de movimientos sociales y políticos, también se aplicaron en otros lugares del mundo, ¿no? Con efectos en algunos casos dramáticos. Por volver a Egipto,
el país del mundo con más casos de hepatitis C, a día de hoy la sanidad pública no cubre el pago del medicamento más básico para su tratamiento. Si menguan los servicios, la atención médica, tanto hospitalaria como primaria pública, y al mismo tiempo también se saquea la educación pública, como ha ocurrido en Egipto en los últimos 20 años, eso evidentemente tiene un efecto en la población y fundamentalmente en las mujeres, porque siempre que haya unas consecuencias sociales y económicas de estas características, las mujeres siempre, como sabéis, son más atravesadas por el daño que este tipo de políticas supone para ellas. Ante esto, ¿cómo viven, cómo se mueven, cómo intentan avanzar los movimientos feministas? Arriesgando muchísimo, enfrentándose a muchísima represión. Voy a empezar de nuevo con Egipto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el país árabe más poblado del mundo, es un país importantísimo. Por su territorio pasa el canal de Suez, que tiene una gran importancia comercial y económica, y además es un actor clave en la región, ¿no? Hay un antes y un después de la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel en 1979. Un Egipto verdaderamente libre y democrático cambiaría el orden regional y supondría un aire fresco no solo para la sociedad egipcia, sino para toda la región, probablemente. Pero hay muchos actores regionales e internacionales interesados en que eso no ocurra, ¿no? Aún así, desde el año 2000 se han ido configurando en ese país, bueno, voy a ir enseñándoos fotos mientras voy hablando, ¿vale?, que son mías, quitando una o dos, para que las sintáis más cercanas. He traído fotos mías. Bueno, pues esto, como sabéis, es el Cairo. Bueno, esto es Irak, pero da igual. Ahora os voy a hablar de Egipto y luego voy con Irak. Desde el año 2000 en Egipto se fueron configurando movimientos sociales muy pequeños, con mucha prudencia, porque cualquier protesta pública, cualquier reunión estaba penada con un riesgo de cárcel o con multa, etcétera, ¿no? Y poco a poco, en la configuración de esos movimientos sociales, que en un principio eran urbanos, de clase media, de jóvenes, aparecieron las mujeres, las chicas, las jóvenes, con una conciencia muy clara feminista, ¿no?, sobre todo a partir del año 2004, y con unos eslóganes y objetivos feministas que tuvieron que enseñar a sus compañeros en conversaciones y en trabajos muy pacientes, ¿no? En el año 2008, como consecuencia del aumento del precio del pan, a causa de razones varias, entre otras la especulación en los mercados financieros internacionales con productos de primera necesidad, como los cereales, hubo un primer paso por parte de los sindicatos clandestinos en las fábricas del país. Egipto todavía tiene un tejido industrial muy potente. En zonas como Mahal al-Kubra hay fábricas donde trabajan 24.000 personas y dentro de ellas hay mucha mano de obra femenina, peor pagadas que ellos, ¿no? Tanto ellas como ellos llevaban un tiempo conformando sindicatos clandestinos que están prohibidos. Y cuando se produjo esa llamada crisis del pan, en 2008, se reunieron en varias ocasiones integrantes de estos sindicatos, de varias fábricas, sobre todo de la zona textil, o sea, de producción textil, y hablaron de organizar una huelga. Pero en el último momento, las advertencias de los jefes y las autoridades convencieron a los líderes de esos sindicatos que no era conveniente. Momento en el cual ellas, las trabajadoras de varias fábricas, tomaron los pasillos de las fábricas al grito de «aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?», y anunciando que ellas sí iban a empezar una huelga. Sus compañeros, al observar esta protesta, entendiendo el riesgo que eso suponía, porque evidentemente iba a suponer que parte de ellas iban a ser encarceladas, se unieron.
Y eso fue el pistoletazo de salida de la primera gran huelga que hubo en Egipto y que es el prólogo de las revueltas egipcias de 2011. Esas revueltas no se pueden entender sin nada de lo que pasó en 2008, donde el rol de las mujeres fue clave. Mujeres que en muchos casos se convirtieron en líderes. En Majal al-Kubra, a partir de ese momento, las portavoces de los sindicatos clandestinos eran 2 mujeres y un hombre, con cierta formación feminista y mucha intuición feminista, ¿no? Y se estableció un primer contacto entre los movimientos sociales urbanos que os mencionaba antes, de chicas universitarias, clase media, que hablaban varios idiomas, y estas mujeres de las zonas procedentes de grupos de trabajadoras, ¿no? Y eso fue muy importante para las revueltas de 2011, esencial. Revueltas en las que la mirada occidental descubrió, por primera vez en algunos casos, que en sociedades como la egipcia no todos son hombres fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas, ¿no? Sino que hay una variedad y una heterogeneidad muy interesante, donde hay, pues, evidentemente, gente que es de izquierdas, gente que es de derechas, gente que es musulmana, gente que es cristiana, que se nos olvida también, ¿no? Gente que es atea, y donde hay feministas. Donde hay feministas, con las cosas muy claras y con una capacidad de lucha enorme porque la represión es brutal, ¿no? Y lo pudimos ver después, cuando los focos se fueron de Egipto en 2011 tras la caída del dictador Hosni Mubarak. Los medios occidentales, en buena parte de los casos, se olvidaron ya y fueron a cubrir la guerra de Libia, donde también pasaban cosas muy importantes, pero se quedó muy pocos testigos en Egipto. Y en Egipto empezaron a pasar cosas terribles, entre otras la persecución a manifestantes y a gente de esos movimientos sociales y movimientos feministas. Y dentro de esa persecución a movimientos sociales, agresiones específicas a las mujeres. Por ejemplo, una de las acampadas que hubo en Tahrir, porque siguió habiendo acampadas en la plaza Tahrir del Cairo posteriormente, protagonizada fundamentalmente por mujeres muy jóvenes. Varias de ellas fueron arrestadas, bueno, unas cuantas decenas, golpeadas, maltratadas, trasladadas al Museo Arqueológico del Cairo, que está al lado de la Plaza Tahrir y que si alguien lo ha visitado turísticamente, pues ahí en ese lugar de visita turística mundial, en los sótanos, las sometieron a lo que llamaron eufemísticamente los militares egipcios exámenes de virginidad, que no fue otra cosa que abusos sexuales. Y muchas de ellas valientemente lo denunciaron dando su nombre y sus apellidos y su cara incluso. Por aquel entonces, el canal estadounidense la CNN entrevistó a uno de los generales de la Junta Militar de la transición que había tomado el mando y que era la continuidad de lo anterior y que ha ligado con lo actual, que es el general al-Sisi. Y le entrevistó a este general y le preguntó sobre este asunto. Y el general dijo: es que esas chicas no son como tu hija y la mía. Esas chicas estaban ahí acampadas, durmiendo por la noche allí con chicos y fumaban, bueno, como justificándolo, ¿no? El informe que emitió, tras una investigación exhaustiva, Amnistía Internacional sobre aquellos abusos a estas manifestantes es escalofriante. ¿Pasó algo? No. Los mandatarios occidentales fueron allí, se dieron la mano con los generales, posteriormente con los otros generales, y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué cuento esto? Porque muy a menudo vemos como desde la mirada, desde Occidente, nos preocupa como sociedad lo que pasa en otros lugares. Pero a menudo eso es instrumentalizado por parte de autoridades o de sectores específicos del poder en el primer mundo para justificar otras cuestiones, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres tan a menudo son una cuestión de quita y pon? Los derechos de las mujeres afganas, los derechos de las mujeres egipcias, los derechos de las mujeres iraníes. Se habla de ello durante un tiempo y luego nos olvidamos. Nos interesaron las mujeres afganas en el año 2001, cuando se estaban preparando tambores de la invasión de Afganistán.
Fantástico, qué bien. Bueno, una oportunidad para que nos interese su situación. Ha habido una ocupación del país durante 20 años. ¿Qué ha pasado durante esos 20 años a las mujeres afganas en ese país? Bueno, pues ahora hablaremos de ello. Esto es Irak antes de la invasión y la ocupación. Bueno, esto es el día de la Plaza del Paraíso, el día que llegaron las tropas estadounidenses al país. Bueno, está un poquito desordenado esto, vamos a ver. Esta es la Plaza Tahrir, aquí pues una mujer está protestando, pidiendo más libertad, pan, libertad y justicia social. Eran los cánticos, ¿no? y fueron los lemas. Que además pan en el dialecto egipcio se dice aish, que también significa vida. Muchas mujeres han sido protagonistas de las protestas, manteniéndolas e impulsándolas en el tiempo. Actualmente, por ir a la actualidad, pues como sabéis, Egipto es uno de los países con más personas prisioneras políticas que hay en el mundo. Recientemente, hemos visto estos días que Egipto ha sido escenario de la cumbre del clima. Bueno, pues en ese lugar, mientras los mandatarios de todo el mundo se reunían para abordar sin mucho éxito algún tipo de avance ante la crisis climática, decenas de miles de personas prisioneras por causas políticas se están pudriendo en las cárceles. Y digo pudriendo porque si leéis cualquier informe de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional o de tantas ONGs regionales, realmente son condiciones impropias para cualquier ser humano, ¿no? En buena parte de las cárceles. Y hay muchas mujeres en las cárceles, de todo tipo. Hay mujeres pertenecientes a la hermandad musulmana, hay mujeres pertenecientes a la izquierda egipcia, hay mujeres que son integrantes de movimientos feministas. Mahienour al-Masri, por ejemplo, que acaba de ser puesta a libertad, es una abogada feminista de izquierdas que ha sido arrestada en varias ocasiones, simplemente por sus ideas, simplemente a causa de sus ideas. Y esta es la cotidianidad a la que se enfrentan actualmente. El despertar que se produjo durante las revueltas y lo conquistado fue posteriormente absolutamente reprimido y aplastado, con ataques contra los manifestantes, en los que en algún caso, en tan solo un día, las fuerzas de seguridad mataron a más de 700 personas. Miles resultaron heridas. Es algo absolutamente brutal, de lo que se sabe demasiado poco, ¿no? Y dentro de ello las mujeres son sometidas, como denuncian posteriormente en muchas ocasiones, a todo tipo de vejaciones y a abusos sexuales. Hubo una campaña en defensa de Mahienour al-Masri, a quien yo he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones. Bueno, aquí un manifestante con balas. Aquí trabajadores y una trabajadora, una de las líderes de la zona de Mahal al-Kubra, de la zona del tejido industrial egipcio. Aquí muchas mujeres de movimientos feministas egipcios con protestas contra el acoso sexual en la calle, contra las violaciones tan habituales y ante las cuales las fuerzas de seguridad y las autoridades actúan a menudo mirando hacia otro lado, ¿no? Y la impunidad es enorme. Aquí más mujeres presentes en manifestaciones. En noviembre y diciembre de 2011 nuevamente hubo enormes protestas que duraron semanas y semanas y semanas. Esto es una calle en el centro del Cairo. Y hubo una especial persecución contra las chicas manifestantes, como posteriormente denunciarían varios informes de organizaciones no gubernamentales internacionales. Esta foto dio la vuelta al mundo. Esta chica, para proteger su identidad, iba simbólicamente ataviada con un burka, no porque fuera especialmente creyente ni porque habitualmente lo llevara, pero era una forma también de proteger su rostro para que no fuera identificada por las fuerzas de seguridad. Y bueno, pues fue arrestada y apaleada y pateada, y en ese forcejeo pues alguien le sacó esta fotografía, ¿no?
En Egipto, en las últimas décadas, al mismo tiempo, como en otros países de la región, como puede ser Irak, a raíz de la invasión y la ocupación, no solo no se ha avanzado en derechos y libertades y en capacidad de acción del feminismo en esos países, sino que se ha retrocedido. Cuando la violencia impera en el país, cuando entran armas en cualquier país, se sabe cómo va a empezar una guerra, pero no cómo termina. Y aquello se convierte en un polvorín. Yo lo he podido ver una y otra vez en Irak, en Siria, en Afganistán, en Libia. Libia es un polvorín entero. Y buena parte del Sahel, porque eso se ha extendido a buena parte del Sahel. Yo me he encontrado en Libia con combatientes que hacen de la guerra su modo de vida, que llevan siendo mercenarios muchos años, a los que antes había conocido en Afganistán, luchando en las filas de los señores de la guerra, de los llamados señores de la guerra, que ahora hablaremos de eso brevemente, ¿no? Y que ahora estaban en Libia buscando armas y, por supuesto, encontrándolas, ¿no? Y esas armas, ¿qué se hace luego con ellas, ¿no? En esos contextos de guerra, de inseguridad, de violencia, de miedo, de horror, surge siempre lo peor. Y dentro de eso es un caldo de cultivo también para el fundamentalismo. Y es una realidad que una y otra vez, no hace falta ser brillante para llegar a esta conclusión, es el ABC de cualquier analista, una y otra vez ocurre sistemáticamente. Y eso afecta a las mujeres en muchos lugares. En Irak había mujeres catedráticas universitarias, había mujeres médicas, había mujeres que podían vestir como quisieran, y en un entorno y en un contexto de guerra y de violencia perpetua que ha sido y sigue siendo de alguna manera el infierno en la tierra, porque nada se puede explicar, ya no solo en la región, sino a nivel mundial, sin lo ocurrido en 2003 en Irak, todo eso se evapora. Y lo que hay es miedo, muerte, persecución, impunidad, la ley del más fuerte. ¿Qué suponen todos estos lugares de represión y de guerra en tantas zonas del mundo, en tantos países en África, en tantos países en Asia, en tantos países en Oriente Medio y Próximo? Supone que mucha gente tiene que huir. Y dentro de ello, muchísimas mujeres, para poner a salvo también a sus criaturas y para ponerse a salvo a ellas mismas. En El hombre mojado no teme la lluvia, que es un libro que escribí hace unos años, hablo, por ejemplo, de la historia de Yamila Abbas, una mujer iraquí que fue arrestada por tropas estadounidenses, acusada de formar parte de la resistencia. Esta mujer, bueno, por resumirlo mucho, terminó en la cárcel secreta de Abu Ghraib, donde sufrió torturas sistemáticas. También su hija de 17 años fue arrestada. Le obligaron a presenciar la violación por parte de soldados a 2 presos, y ella había sido arrestada con un camisón que dentro tenía un pequeño imperdible, y en la oscuridad y insomnio nocturno, ella me contaba luego que cogía el imperdible y se decía a sí misma: si intentan violarme, me suicido con el imperdible, aunque fuera consciente de que probablemente eso no le haría daño suficiente para matarse, ¿no? Cuando ambas fueron puestas en libertad, bueno, primero la hija y mucho después la madre, que era una persona casi irreconocible, ¿no? Lo que ocurrió es que fuera el prometido de esa niña de 17 años la repudió, porque si había pasado por la cárcel posiblemente había perdido la virginidad. Y al mismo tiempo Yamila, como tantas otras mujeres, seguía recibiendo amenazas de diferentes grupos armados, de las propias tropas ocupantes. Entonces decidieron irse del país. Y como tantas mujeres iraquíes, ¿dónde se fueron? A Siria. Estos son niñas iraquíes en Siria, refugiadas. ¿Qué pasó en Siria? Que en 2011 estalla la guerra. Con lo cual, otra guerra. ¿Dónde se van? Pues algunas a Jordania, algunas a Líbano, algunas a Turquía. La mal llamada crisis de las personas refugiadas de 2016, cuando llegan a Europa, era una crónica anunciada que quienes vivíamos en la región sabíamos que tarde o temprano pasaría, y sigue pasando.
mujeres, niñas, que han cruzado en muchos casos 6 fronteras y un mar, huyendo de las consecuencias de las armas que desde Europa y Estados Unidos, y desde Rusia también, se envían a sus países. Es decir, las armas van y ellas vienen huyendo de las consecuencias de esas armas, de las consecuencias de la guerra, también de las consecuencias del hambre, de las consecuencias de la crisis climática. ¿Y qué les depara a este lado? Vamos a repasarlo. Bueno, aquí tengo una foto, esta foto no es mía, aunque he estado en Irán muchas veces, pero bueno, vengo de Estados Unidos y no tenía fotos allí de Irán, donde, como veis, como sabéis y estaréis siguiendo, pues también ahora muchas mujeres están protestando, ¿no? Por una situación en la que bueno, la llamada revolución islamista, como sabéis, en 1979, en un principio hubo unas revueltas anteriores impulsadas por sectores progresistas de la población que fueron secuestradas por los sectores más islamistas y que derivó en lo que hay hoy, ¿no? Y, como bien sabéis, pues lo que implica para las mujeres y lo que implica para algunas activistas. Esto es Afganistán. Antes de abordar el tema de las refugiadas, vamos a Afganistán. En Afganistán, 2/3 de las mujeres, de las niñas y adolescentes no están escolarizadas. El 80% de las mujeres son analfabetas y más del 50% ha sufrido violencia machista. Y el 75% se enfrenta a matrimonios forzosos, en muchos casos antes de cumplir los 16 años. Esta es la situación que llevan décadas viviendo, ¿no? Con un país, además, donde han entrado muchísimas armas, que en realidad ha estado como en una guerra de más o menos intensidad desde hace muchas décadas. Primero fue la guerra con los ocupantes rusos, el origen de los señores de la guerra, de los mujahidines armados por Estados Unidos, que aquello fue el germen de los talibanes, como sabéis, y posteriormente la invasión en 2001 con la excusa de perseguir a Osama Bin Laden, y luego la ocupación del país hasta hoy, ¿no? Con guerras de baja intensidad en las zonas rurales, donde realmente se ha hecho muy poco por las mujeres, ¿no? Ante la frustración de mucha gente trabajadora en organismos internacionales y en ONGs que veían como realmente la prioridad de estar en ese país era otra. Dinero para armas, dinero para cuestiones de seguridad, ha habido a mares, millones y millones y millones. En Afganistán llegas, no hace falta que busques al segundo día a alguien de algún organismo internacional, de Naciones Unidas, de entidades europeas, se está desahogando contigo diciéndote esto es un derroche que no tiene nombre. Esto ha sido así y lo hemos contado muchos, ¿no? Y muchos lo han dicho públicamente. Y bueno, pues en esa realidad. Bueno, esto es Líbano, esto es Shatila, un campo de refugiados en Beirut, de personas refugiadas palestinas. Esto es México, bueno, se me han desordenado, donde, como sabéis, se producen feminicidios, donde hay una gran impunidad, sobre todo en la frontera. Ahora hablaremos de México. Esta es una mujer a la que fue la primera candidata a unas elecciones presidenciales en Afganistán. Esta foto yo creo que es del año 2004. Se llama Masuda Jalal, todavía vive, es una doctora. Y claro, Masuda, imaginaros lo que era por aquel entonces ser la primera mujer candidata a unas elecciones, ¿no? Yo sigo manteniendo contacto con Masuda cada vez que voy a Afganistán, y ella durante todo este tiempo, durante estos 20 años que la OTAN estuvo en el país, denunciaba que las afganas seguían sufriendo, ¿no? Me decía recientemente, son víctimas de matrimonios forzados a muy temprana edad, muchas soportan la violencia de género y apenas tienen acceso a un asesoramiento legal. Es para alarmarse. Hay una expresión que aún se usa en las áreas rurales que dice que una mujer debería tener su primera regla en casa de su marido.
y algunos padres se empeñan en hacer que sus hijas la cumplan. Bueno, en 2006, otra mujer valiente afgana, que sabéis que hay muchas, Malalai Joya, a la que puedo llamar amiga también, ya son tantos años, recibió insultos y amenazas en el propio Parlamento por parte de diputados después de que ella acusara a algunos diputados de haber sido criminales de guerra. Y un año después fue inhabilitada por un periodo de 3 años. Varias organizaciones internacionales mostraron su apoyo a Malalai Joya, así como 6 mujeres premio Nobel e intelectuales como Naomi Klein. La Asociación Paz Ahora emitió un comunicado en el que señalaba que el 21 de mayo de 2007, con una amplia mayoría, el Parlamento, dominado por señores de la guerra y narcotraficantes, inhabilitó a Malalai Joya por un periodo de 3 años y ordenó al Tribunal Supremo que abriera diligencias contra ella. Bueno, esos señores de la guerra han sido los aliados de muchos países occidentales, ¿no? En todos estos años, integrantes de diferentes organizaciones feministas afganas, como por ejemplo la organización afgana Rawa, han estado denunciando la situación de las mujeres en ese país. En 2008, por ejemplo, lamentaron en un comunicado que tras la invasión de Afganistán, abro comillas, los sufrimientos y actos depravados contra las mujeres no se han reducido. Es más, ha aumentado el nivel de opresión y la brutalidad que día tras día afecta a la población más débil de nuestra sociedad. El gobierno corrupto y mafioso y sus guardianes internacionales están jugando de manera desvergonzada con el intolerable sufrimiento de las mujeres afganas, al que usan como su instrumento de propaganda ante la gente engañada de todo el mundo. En 2019, como sabéis, 18 años después de la invasión y ocupación, justificada por muchos porque se iba a liberar a las mujeres, pues se inició una negociación con los talibanes, ¿no? El gobierno de Donald Trump. En esas negociaciones excluyeron la presencia de las mujeres e integrantes de los movimientos sociales y de los movimientos feministas. Y no se puso en ningún momento encima de la mesa la necesidad de luchar contra la violencia machista a través de medidas legislativas. Ellas lo denunciaron públicamente ante los medios de comunicación que quisieron escucharlas. Recuerdo, por ejemplo, a una de ellas decirme: están negociando a puerta cerrada, sin transparencia. Los talibanes quieren aplicar la Sharia, mantenerla, y estamos muy preocupadas. Esto me lo decía Sima Samar, directora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Bueno, hablaba antes de las refugiadas, por volver a las fotos de las refugiadas, ¿no? Mujeres de todos estos países llega un momento en que tienen que huir. Y llega un momento, como en 2016, que llegan a Europa. ¿Y qué ocurre en Europa? Pues que en Europa son recibidas, bueno, esto es territorio ocupado palestino, ¿no?, donde al machismo que viven por parte de su propia sociedad y de la sociedad israelí se une los efectos de la ocupación, de la discriminación y del apartheid sistemático día tras día, ¿no? Y lo que eso supone. Estas son fotos, las que vais a ver ahora. Por ejemplo, esta es una mujer afgana que está en Hungría. En 2016, como recordaréis, entraron por Grecia y fueron subiendo Macedonia, Hungría, Serbia. Y en la frontera de Serbia con Hungría, las autoridades maltrataban a las personas refugiadas, ¿no?, de muchísimas maneras, física y psicológicamente. Hubo durante semanas personas tiradas en la calle, y lo que ocurría en la frontera es que cuando llegaban familias enteras, constituidas a veces por 3 generaciones, ¿no?, abuela, madre, hija, en esa frontera las arrestaban, les obligaban a esperar durante horas o incluso días en una especie de campo donde no había ni una papelera. La acumulación de basura era tremenda y provocó luego unos problemas de insalubridad muy fuertes. Varios periodistas fuimos los primeros en llegar y avisamos a ONGs como Médicos Sin Fronteras que cuando llegaron no daban crédito de que se estuviera permitiendo eso, ¿no? No se les daba ningún tipo de ayuda. Afortunadamente existe la solidaridad desde la sociedad civil, entonces había gente que desde Budapest acudía a la frontera para dar comida, ropa y mantas a esa gente porque las autoridades les estaban negando todo, ¿no?, con un racismo institucional muy fuerte.
Y dentro de esto pues había maltrato, ¿no? O sea, tener que esperar horas y horas a que te trasladaran a un campo de refugiados que parecía una cárcel, bajo el sol o bajo la lluvia o bajo el frío. Si te movías de la fila o te sentabas, te daban con una porra. Dentro de eso había gente que, si se sentía con fuerzas, intentaba huir a través de un campo de maizales que había allí. Y en la huida había muchas familias que se perdían, que se separaban, porque pues a lo mejor arrestaban al padre y la mujer continuaba huyendo, o algún niño o niña se perdía. Durante semanas yo venía todos los días con alguna niña o niño en brazos, que a su padre o su madre lo habían arrestado y ellos se habían agazapado detrás de algunos matorrales. Esas familias, en muchos casos, estuvieron meses separadas. Por las mañanas la gente iba y va, porque sigue ocurriendo, a las puertas de los campos de personas refugiadas con fotos de sus sobrinos, de personas que llevan un tiempo viviendo en Europa y que por lo tanto sí que tienen papeles y que pueden permitirse el lujo de preguntar por su gente querida. Y en ningún lado les proporcionan datos. No saben si han sido deportadas o no. Bueno, esto es el maltrato añadido a esas personas que huyen de esos países, que en muchos casos son mujeres, porque hay un porcentaje muy alto de mujeres, y en concreto de mujeres afganas, que solo nos han preocupado brevemente en determinados momentos. Sus derechos son de quita y pon. Eran deportadas durante todos estos años de atrás. Cuando las tropas de la OTAN salieron de Afganistán durante unos meses, parecía que nos preocupaban. Y nuevamente las mujeres afganas, como tantas otras, son olvidadas. ¿Qué supone eso? Que o están viviendo en nuestro continente, si son refugiadas, no con el derecho al estatuto de refugiado, sino en el limbo, sin papeles, es decir, expuestas a una fácil explotación laboral o sexual, expuestas a ser deportadas y en algunos casos siguen siendo deportadas. Esto es la realidad. Estas fotografías de esta frontera, aquí me ocurrió una cosa. Hace muchos años, en 2001, en Afganistán, en las afueras de Kabul, pues un día visité un campo de personas refugiadas y ahí había muchos menores. Y yo llevaba una Polaroid y nos hicimos una foto y se la di, la foto. Estando en 2016 en esta frontera, un día en el que no olvidaré que un fotoperiodista francés con un premio Pulitzer y no sé cuántos World Press Photo, ya de 60 y pico años, más veterano que yo, curtido en guerras, al ver el maltrato y la deshumanización de las personas refugiadas que estaba ocurriendo ahí, en el corazón de Europa, se sentó en la vía del tren y lloró. Cuando estamos en una guerra tenemos que posponer los duelos y estar en alerta. Quizás lloró, se pudo permitir ese lujo porque estábamos en un lugar seguro, o lloró de vergüenza. Y estando yo con un nudo en la garganta, oigo Olga y veo a lo lejos una mujer que viene hacia mí y con un pañuelo en la cabeza. Olga, eres Olga, me dice así en inglés. Y española, Olga, Espanilla, Olga, tal. Y yo, sí, ¿quién eres? No te reconozco. Y entonces me cuenta que ella era una de esas niñas del campo de refugiados que estaba en las faldas de Kabul en 2001 o 2004 y que ahora pues, había cruzado 6 fronteras y un mar huyendo de la condena de tener que ser refugiada, que ya su madre era refugiada en sí misma, desplazada dentro de su propio país. La población palestina y la población afgana son las dos poblaciones, junto con la saharaui, las 3 poblaciones que más tiempo llevan desplazadas, con desplazamiento forzoso. Son ya varias generaciones, ¿no? Varias generaciones. Y ante un repunte de la violencia en Afganistán y en Kabul, habían decidido huir por esa llamada ruta de las personas refugiadas. Y esa chica, que ya ahora tenía un bebé en brazos,
se acordaba de mí porque había mantenido esa foto y era la única española a la que había conocido. Tanto tiempo después, intentando romper esa condena y esa maldición de ser refugiada, que es lo que, bueno, pues generación tras generación viven en estos países, ¿no? Esto era una noche de muchísimo frío. Esto es una niña que estaba ahí abandonada por las fuerzas de seguridad húngaras, y llegó un grupo de chicas de Budapest pues con algo de mantas para que pudieran evitar el frío. Bueno, ella es, Sana es una activista egipcia, una de tantas que os hablaba antes, feminista, una chica muy valiente, ha estado varias veces en la cárcel, y su hermano, Alaa, es un bloguero muy famoso egipcio que sigue en la cárcel. Ha mantenido una huelga de hambre estas semanas, pero ha dado igual, por la celebración de la Cumbre del Clima. Y bueno, ella es una mujer muy conocida en Egipto, ¿no? Y dentro de esta ruta de la que os hablaba antes, lo que se ve muy a menudo son mujeres que, en cuanto hablas con ellas a solas, te cuentan que en la ruta han sido violadas, han sufrido robos, han sufrido abusos, han sufrido maltrato. Forma parte de su realidad y pasa en nuestro propio continente, ¿no? Bueno, por ir terminando, lo que supone la huida de todas estas mujeres, entre las que hay activistas feministas, y el intento de llegada a nuestro continente, es tener que afrontar estas medidas, en muchos casos racistas, ¿no? Con muros, políticas cada vez más restrictivas, diseño de tétricas gincanas, es decir, de rutas cada vez más peligrosas, diseñadas para evitar que vengan, aún sabiendo que aún así van a intentar venir. Es decir, diseñadas para que por el camino muchas personas se queden en el intento, ya sea en el desierto o ya sea en el Mediterráneo, que se ha convertido en un gran cementerio. La geopolítica decide quiénes sí y quiénes no pueden tener derechos, qué mujeres sí merecen atención y qué mujeres no. Y esto no debemos olvidarlo. Me he centrado en esta zona porque es en la que más trabajo, pero no quiero terminar sin hablar de Latinoamérica, ese territorio que, según Naciones Unidas, es el más inseguro del mundo para las mujeres y donde al mismo tiempo se están dando algunas de las luchas feministas más interesantes e importantes de los últimos años. Yo he trabajado mucho en México, por ejemplo. La frontera de México con Estados Unidos es tierra de nadie, donde campa la impunidad, donde los vínculos del narcotráfico con autoridades locales o regionales, con fuerzas de seguridad y con entidades marcadas por el machismo, conforman una bomba de relojería que daña de forma diaria y sistemática a las mujeres, y en concreto a las mujeres jóvenes, y en concreto a muchas mujeres jóvenes que en la frontera trabajan en las maquilas, explotadas como mano de obra barata, y que no reciben la protección que merecen cada vez que son violadas o asesinadas en feminicidios, denunciados una y otra vez por Naciones Unidas, por organizaciones internacionales de derechos humanos, pero la impunidad sigue campando a sus anchas. Realmente es un lugar sin ley. Yo he estado bajo muchos bombardeos, en muchas guerras, en muchos sitios, y el miedo que he pasado cubriendo las realidades de las mujeres en ciudades como Tijuana o como Ciudad Juárez ha sido tremendo, con amenazas, con entradas clandestinas en mi habitación de sujetos que la revolvían entera y dejaban notitas, con seguimientos continuados y, como sabéis, muchas compañeras de profesión y muchos compañeros también han sido asesinados por intentar visibilizar esa realidad. Los cuerpos de las mujeres en México y en tantos lugares de Latinoamérica y, por supuesto, del mundo, no valen nada y no son protegidos.
En Argentina, otro lugar en el que hay que poner el foco, la lucha por cuestiones tan fundamentales como el derecho al aborto, en un lugar donde a día de hoy siguen muriendo mujeres por prácticas de abortos clandestinos, en los últimos años ha sido un gran avance y se ha producido una concienciación social que ha terminado siendo, podríamos decir, que hegemónica, a base de muchísimo sacrificio del movimiento feminista y de muchísimo trabajo. Y vamos a terminar, por ejemplo, recordando a Chile, ¿no? Un país que en los últimos años está viviendo grandes transformaciones sociales. La pandemia supuso un parón, pero dentro de ello el movimiento feminista ha sido fundamental. Las manifestaciones en las calles, las voces de las mujeres. Lo que más nos ha llegado aquí son iniciativas a través de la transformación cultural tan importante, ¿no? Como puede ser lo que mencionaba antes, ¿no? de las tesis a través de esa performance, El violador eres tú, pero realmente han logrado colocar en el debate público cuestiones fundamentales de la agenda feminista sobre la violencia de género, que además sobre la diferencia salarial, que en Chile es un 30%, según datos oficiales, menor el salario de las mujeres de media que el de los hombres, que como sabéis siempre hay diferencias, ¿no? Pero un 30% es muchísimo. Pero aquí en Europa, pensemos también aquí en Europa, todos los retos que tenemos por delante, todos los obstáculos. Mencionabas antes, soy co-guionista de la película En los márgenes, que va de desahucios, pero también va de las mujeres. Porque una de las cosas que observábamos cuando estábamos escribiendo ese guión, Juan Diego Boto y yo, es que una y otra vez lo que hay en las asambleas de vivienda es sobre todo mujeres. El 80% de las asambleas de vivienda, de la gente que está luchando por su derecho a la vivienda en uno de los movimientos sociales más importantes de las últimas 2 décadas en España, son mujeres. Porque una y otra vez, cuando el mundo se derrumba, ya sea en Irak, ya sea en Afganistán, ya sea en tantos lugares, las mujeres dan un paso al frente y sostienen el mundo. En las guerras con balas y con bombas, las mujeres construyen y mantienen el tejido social y enhebran codo con codo y luchan y construyen. Y aquí, en los lugares donde hay guerras sin balas, en tantos barrios, en tantos escenarios invisibles, en tantos campos donde hay mujeres semiesclavas recogiendo los frutos rojos, siendo explotadas en nuestro propio suelo, las mujeres también sostienen el mundo y dan un paso al frente y se organizan y luchan. Y es algo que es muy interesante, ¿no? Y que también tiene que ver con qué tipos de masculinidades hay, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de los desahucios, hemos visto muy a menudo cómo en muchos casos hombres estupendos que están educados para ser el cabeza de familia, cuando se quedan sin empleo y cuando se convierten en parados de larga duración, se derrumban, porque el rol para el que han sido educados ya no lo pueden ejercer. Y además se avergüenzan, porque la vergüenza es algo que está ahí, ¿no? Y cuando se avergüenzan, huyen y no quieren que su problema sea visto. Y ahí son ellas las que luchan, ¿no? Y esto es muy interesante. En estos lugares donde pasa todo esto, donde hay redes de trata, donde hay redes de explotación, donde hay violación de derechos, donde hay mujeres sin papeles que no tienen derecho a absolutamente nada y que evidentemente están mucho peor que nosotras en nuestro propio suelo, en nuestro propio territorio. Para terminar, permitidme una reflexión. Ninguna conquista es para siempre, esto ya lo explicó muy bien Simone de Beauvoir hace muchísimos años. Y la historia nos lo demuestra una y otra vez. Países como Irán, hace 40 años las mujeres eran mucho más libres y tenían muchos más derechos. Países como Irak, países como Egipto. Y aquí también, y en tantos lugares corremos el riesgo a que haya retrocesos. Un fantasma recorre Europa. Y es el fantasma del fascismo. Estamos viendo en tantos lugares, yo trabajo mucho en Europa y veo cómo cada vez más se está normalizando el discurso de la extrema derecha en prime time, el discurso del odio, el discurso del racismo, el discurso del machismo.
se está normalizando, está siendo asumido. Si es que no hace falta ya que gane la extrema derecha, se está asumiendo el marco de la extrema derecha sin necesidad que gane en unas elecciones. ¿Qué implica esto? Que además en un contexto de guerra, porque tenemos la guerra ahí, nos dicen que todo vale. En un contexto de guerra, la Agenda 2030 puede ser pospuesta. En un contexto de guerra, las medidas esenciales para combatir la crisis climática pueden ser pospuestas. En un contexto de guerra pueden incluso decirnos que determinadas libertades pueden ser pospuestas. Cuidado con ello, porque eso nos afectará de lleno y, sobre todo, a las aspiraciones y objetivos que tiene el movimiento feminista. Hace 4 años presenciábamos en muchas ciudades del Estado español manifestaciones masivas el 8 de marzo. Ahora, el movimiento feminista, aquí y en tantos otros países y en otros continentes, es objeto de persecución. Está siendo cada vez más señalado, más estigmatizado y más criminalizado, como está ocurriendo también con otras cuestiones. Hace 10 años había cierta solidaridad, por volver al tema de los desahucios, con las personas en riesgo de desahucio. Se entendía. Ahora son criminalizadas a través de tergiversaciones y falsedades. Ahora estamos viendo cómo las personas migrantes son también objeto de estigmatización y de criminalización, hasta el punto de que desde las propias instituciones, por ejemplo a través de la resolución final de la cumbre de la OTAN, se ha dicho que son una amenaza híbrida, colocadas en el mismo saco que el terrorismo, en el mismo párrafo. Cuidado, ya lo dijo una gran mujer, Hannah Arendt, hace muchos años, que no hay que fijarse solo en los números, sino también en los procedimientos. Y estamos ahí. Por lo tanto, termino con esta reflexión para ser conscientes de los riesgos del retroceso y con la observación de que en los países en los que trabajo, los países que frecuento o los contactos que mantengo con integrantes de movimientos feministas en muchos lugares diferentes del mundo, esa conciencia existe, que estamos en un momento en el que el riesgo de retroceso existe, que estamos en un momento en el que la ola feminista ha sido de tal calado que hay una reacción. Y hay una reacción realmente agresiva de señalamiento, de estigmatización, con la voluntad de criminalización. Ya está. Gracias. Bueno, es que ricasco, Olga. Ha sido un placer escucharte y escuchar, como decías, la importancia de oír a las otras para entender cómo estamos nosotras, ¿no? Viajando a través de esos ecos intermitentes que nos proponías, a través de Egipto, de Irán e Irak, Afganistán, viendo también cómo el refugio conlleva violencia en el tránsito y en el destino. Nos has llevado a Chile, a México y hasta los desahucios en España. Ahora tenemos un rato para que podáis también intervenir, comentarios, preguntas a Olga. Resulta que, claro, estamos hablando de las mujeres de allí, de las del otro lado, para acabar con las de aquí, que por cierto nos pasa más de lo mismo en unas medidas o en otras según van las sociedades. Yo lo que creo es que los culpables, y solo se puede decir los, no las, aunque habría que matizarlo, pero creo que los culpables son los mismos. Me parece que todos los escándalos de represión que hay por el mundo hacia la mujer manan todos del mismo sitio, manan todos del
cómo hay gente sin escrúpulos a las que no se les mete mano, no sé por qué, pero debería metérseles mano para que de algún modo se pudiera hacer algo en pro de intentar conseguir un algo de dignidad para todos los seres humanos. Porque claro, si podemos estar tranquilamente viendo lo que pasa en Irán o lo que pasa en Siria o lo que pasa en Palestina, desde un mundo, desde una atalaya en la que no nos concierne, estamos simplemente manteniendo una hipocresía de muy alto grado. Mientras, si somos conscientes de que si una guerra existe y genera tal violencia o tal otra, es para beneficio siempre de los mismos en el mundo. Esa serie de truhanes poderosos que se han propuesto a todo precio ir a saco en cualquier parcela. Entonces, eso por un lado, eso es una constatación. No hago ninguna pregunta porque además creo que lo tengo bastante claro. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer para que en el mundo lo importante no fuera la violencia, para que en el mundo lo importante no fuera la riqueza, para que en el mundo lo importante no fuera el poder por el poder? Y eso, ¿cómo se puede inculcar al respeto? ¿Cómo se puede inculcar a la igualdad? Porque mientras los valores que se potencian sean pues esos valores tan machistas de poseo más, Qatar, por ejemplo, es un ejemplo absoluto en este momento, pues yo no veo cómo vamos a poder salir de semejante entuerto. No lo veo y con muchísimo pesar, además. Por cierto, soy socia del diario.es y me niego a leer cualquier otro tipo de prensa, porque sé que está siempre falseada. Bueno, pues muchas gracias por ser socia del diario.es, aunque yo voy a romper una lanza por compañeras que están en otros medios y que hacen un trabajo excelente también. Y además, yo creo que estar bien informada es una militancia, porque es muy difícil. Si yo, que soy periodista y dedico todas las horas de mi vida de una forma obsesiva, os lo puedo asegurar, a intentar estar bien informada y a separar el grano de la paja, y a veces resulta difícil, ¿no? Sobre todo cuando son cuestiones donde entra mucha propaganda, siempre me imagino lo difícil que debe ser cuando tu trabajo es otro y tienes que dedicarte 8 o 10 horas del día, o 12, vete a saber, a ese trabajo, ¿no? Cuando llegas a casa mereces un descanso, tienes que, no sé, dedicar un tiempo a tu gente, patarrarte el sofá viendo una buena peli o leyendo un buen libro o yo qué sé, durmiendo. Entonces hay muy poco tiempo para poder contrastar y hacer ese trabajo de estar bien informado. Pero hay que intentar hacerlo, porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable, ¿no? La información es el pilar básico de cualquier sociedad libre y democrática. Y hay mucho ruido y muchas tergiversaciones y muchas informaciones falsas y cada vez más, ¿no? Estamos saturadas de tanto ruido. Pero hay que intentar informarse y solo te puedes informar medianamente bien si lo lees todo. Esto, pues a lo mejor el director del diario.es me dice, no, hombre, no, con el diario basta. Pero realmente para tener criterio propio y entender cosas, incluso leer la prensa que tergiversa y publica falsedades, porque viendo cómo lo enfocan también entiendes cosas, ¿no? Es verdad que bueno, requiere tiempo y, bueno, y puede provocar incluso sufrimiento, ¿no? Pero bueno, venga, pues vamos a dejarlo eso de lado, eso no. Pero sí que es verdad que hay muchos medios de comunicación que hacen un periodismo honesto, aquí y en otros países, ¿no? Y en otros lugares. Y luego también informarnos a través de la lectura de libros y de todo, ¿no? Y de documentales. Yo creo mucho en el instinto del ser humano, ¿no? O sea, tenemos una inteligencia potencial enorme y si la alimentamos, yo creo que casi todo el mundo tiene la brújula para terminar entendiendo dónde te las están dando con queso y dónde te están mostrando la realidad, ¿no? Dicho lo cual, tienes toda la razón. A ver, de fondo hay una cosa que se llama patriarcado. Eso que está en todas partes y que es lo mismo, es que es el patriarcado.
Y es así, ¿no? Y es una mirada que existe y un sistema que existe y que es predominante a día de hoy en todo el mundo. ¿Cuál es el tema? Bueno, el derecho internacional a día de hoy sigue siendo, lamentablemente en buena parte de los casos, tinta sobre papel, pero está y es mejor que nada. La hipocresía y el cinismo, por supuesto, por eso yo he incidido una y otra vez en cómo nos llevamos las manos a la cabeza con fíjate qué mal están las afganas o quienes sean, o las mexicanas, pero luego ¿qué se hace al respecto, ¿no? Las élites siempre ganan. Y en contextos de guerra más. Los pueblos siempre pierden las guerras, todos. Las ganan los de siempre, ¿no? Los que se lucran con ellas, los que buscan sus intereses propios con ellas. Los derechos no caen del cielo, se conquistan, y eso es un problema, porque eso supone conflicto. ¿Y qué ocurre además? Y esto el movimiento feminista lo tiene muy teorizado, pero lo podemos aplicar a todo en la vida. Cuando tú eres víctima y llegas y dices, soy víctima, me han agredido, y llegas a un lugar donde no hay violencia visible, porque la violencia es invisible muchas veces, se te puede percibir como la que está provocando el conflicto. Y eres revictimizada. Vienes aquí, hay una paz estupenda, maravillosa, y vienes tú aquí hablando de algo muy feo. No molestes, estás provocando conflicto. Por eso aquí nos resulta tan difícil cuando se denuncian crímenes de guerra en otros países, perpetrados por ejércitos del primer mundo, nos resulta difícil creerlo, porque el primer mundo es el bueno, el adalid de la libertad y de la democracia. Y aquí además no hay bombardeos ni crímenes de guerra nunca. Entonces que nos digan esto es difícilmente creíble. Y a mí esto me obsesiona, porque yo veo una y otra vez en mi trabajo víctimas, una y otra vez, que son estigmatizadas y criminalizadas por serlo. O sea, al dolor que provoca la agresión, sea cual sea, se une el rechazo social, incluso político, ¿no? ¿Y cómo solucionarlo? Con mucha cultura de paz, con mucha cultura feminista y con mucha cultura democrática, que no está inoculada ni instalada con la fuerza que debería en las escuelas, en los institutos, en las universidades, y ya no te digo en las redacciones de los medios de comunicación, que son el cuarto poder y que tienen una responsabilidad social tremenda que no merecen en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que deberíamos tener como asignaturas troncales desde nuestra tierna infancia hasta la edad adulta, cultura de paz, cultura de derechos humanos, cultura democrática, cultura del respeto, cultura de la empatía, cultura de la igualdad. Y eso no existe. No entiendo por qué, siendo eso el origen de todos los problemas, se sigue sin apostar por ello, ¿no? Y creo que también, bueno, mi oficio tiene mucha responsabilidad al respecto, ¿no? Y que necesita, no sé cómo llamarlo, un ayornamiento. El periodismo necesita un ayornamiento. Y hay una falta de cultura de derechos humanos en demasiadas redacciones, que es muy dañina, porque hasta el punto de que los derechos humanos ahora son debatibles, como lo es la propia realidad. Se da la misma credibilidad a una cifra y a su contraria. Y nos están poniendo continuamente los derechos humanos encima de la mesa para debatirlos en prime time. Y así ocurren cosas como, jamás me olvidaré, los primeros atentados en París, 6 señores, por cierto, ninguna señora. En este país hay expertas arabistas excelentes y en relaciones internacionales no había ni una. 6 señores que no eran expertos en nada. O sea, que confundían árabe con musulmán, en fin, burrada tras burrada. Pero bueno, como da igual todo, pues ¿para qué? Y 2 de ellos sostenían que es que los árabes llevan en su ADN la incapacidad de integrarse en Europa. Eso ya pasó hace muchos años. Y si en el papel de estos programas y de estos medios de comunicación no se entiende nada de lo que nos está pasando. Aquí y en tantos lugares. Porque claro, si eso se normaliza en prime time, o sea, yo creo que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro, para definir nuestro presente, tendrá que subrayar el papel de los medios de comunicación, en concreto en la última década. Porque si no, nada se va a entender.
Sí, buenas. Quería comentar algo. Ha estado hablando sobre el drama de la migración, la violencia que se produce en los colectivos más vulnerables como son las mujeres. Ha hablado sobre casos en Latinoamérica y he echado en falta que hiciese referencia sobre el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela, que es un país donde se habla de que 7 millones de personas han tenido que emigrar de esa zona por los problemas políticos y sé que este colectivo ha sufrido muchísima xenofobia en los países donde han emigrado, en Colombia, en Ecuador, en Perú, incluso muchísimos casos de mujeres que han sido asesinadas y la trata de blanca también es un tema que ocurre en esas zonas. No hace mucho también ocurría la información de que miles de venezolanos y venezolanas cruzaron la frontera esta de la zona del Darién, que es una zona muy peligrosa, y sin embargo no se, apenas se habla sobre este tema, sobre el drama que sufre esta región. Y lo comento porque estos temas están muy ideologizados, ¿no? Y a veces creo que porque este drama de migración se produce en un contexto de un país que dice ser de izquierda, pues creo que a veces no se ve con la misma sensibilidad de que si ocurriese en otras regiones. O sea, ¿por qué el tema de Venezuela, el drama que sufren particularmente las mujeres que tienen que marcharse de ese país apenas se habla en los medios de comunicación? De hecho, bueno, usted ni siquiera lo ha tocado. Sí. Vamos a recoger unos comentarios para... Muchas gracias, Olga. Y bueno, ha sido muy grato el mapa tan claramente contado, ¿no? Tan realista y tan crítico, que se agradece especialmente eso. Yo soy feminista, soy antimilitarista y soy militante amiga del pueblo saharaui. Y como lo has mencionado en la larga trayectoria que lleva luchando por su territorio, os voy a contar que se acaba de publicar un informe sobre la represión que sufren las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente y militarmente por Marruecos. Como estamos hablando de los derechos, ya sé que no es tu campo de esto, pero bueno, porque quede aquí contado. Y también hilar con lo que dices de las guerras. Una guerra empieza y no se sabe cómo termina, ¿no? O se sabe cómo termina con el sufrimiento de los pueblos. El Estado español ahora acaba de aprobar los presupuestos generales del Estado con un altísimo presupuesto militar. En el País Vasco, el gobierno vasco acaba de invertir y ser accionista de una fábrica de ITP que fabrica aviones de bombardeo. En Euskadi, tradicionalmente ya desde casi la Edad Media, se fabrican armas, pero es que estamos en el siglo XXI y se fabrican muchísimas armas en Euskadi con label vasco que están matando en Yemen o en cualquier otra parte del mundo. Y otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero, porque es vergonzante cómo Europa está poniendo dinero en los países en los que quiere que sean guardianes de sus fronteras, como pasa con Marruecos, al que le lleva muchos años dando dinero, no solo ahora mismo, con esta vergonzante situación, y también a Turquía y a otros países del Magreb. Pero es que Europa está poniendo dinero en el frontend,
que es un ejército que está ahí mismo también en los territorios de Hungría y de la parte de las fronteras del este, ¿no? Antes de la guerra de Ucrania ya estaba haciendo eso. Y no me voy a alargar, muchas gracias. No es ninguna pregunta, pero es que me parece tan bonito como has contado la historia que está ahí. Tu labor periodística es importantísima. Gracias. ¿Alguna intervención más antes de darle la palabra a Olga? Sí, por ahí arriba hay 2, 3. Bueno, nada, también darte las gracias porque ha sido un gusto escucharte, la verdad. Yo quería decirte, como estabas ahora revisando y tal, hablando del cinismo y la hipocresía, ¿no?, de Europa, que yo la siento a menudo, decir, como siempre estamos mirando a los demás, ¿no?, y se nos olvida, somos muy benevolentes a veces con nosotros mismos y señalando un poco lo que hacen los demás. Y me gustaría, no sé si tienes la respuesta, ¿verdad? Ojalá. Pero ver cómo ves tú, ¿no?, o sea, qué podemos hacer desde aquí, desde todos los niveles, ¿no?, desde individual, colectivo, instituciones, gobierno, ¿no?, bueno, de manera general, qué podemos hacer ante estas situaciones tan grandes de injusticia, ¿no?, que ocurren en el mundo. Yo también he vivido muchos años en México y estoy de acuerdo con que soy periodista también, que no he visto cosa igual. O sea, no he viajado tanto en el mundo, me emociono y todo. No he visto una cosa igual para las mujeres, ¿no? Y luego llegas aquí y, bueno, la situación a veces se diluye, ¿no?, entre esta sociedad, a veces, yo creo, un poco fantástica, ¿no?, la que vivimos, como un poco en holograma, ¿no?, porque creemos que esto es la realidad, ¿no?, la realidad de todo el mundo. Entonces, bueno, me gustaría cómo ves tú, ¿no?, o qué papel juega Europa desde lo individual hasta lo colectivo, las instituciones, ¿no?, qué podemos hacer desde aquí, aparte de, pues, no ser tan benevolentes, ¿no?, con nosotros mismos, o mirar también cuáles son nuestros problemas. También a veces estos avances, ¿no?, o todo lo que se ha avanzado en estos últimos años nos han engañado un poco sobre nuestra situación aquí, ¿no?, diciendo, bueno, aquí ya está como todo hecho, ¿no?, o a veces lo vemos así, como que se nos olvida también todo lo que nos queda por hacer o como nuestro futuro, digamos. Y nada, eso. Muchas gracias. Había 2 intervenciones más pedidas por aquí. Ahí arriba y aquí. Allí. Hola, buenas tardes. No nos tenemos que alarmar. Eso deberíamos de ser conscientes de que mucho de lo que ocurre alrededor nuestro lo estamos pagando nosotros. Somos personas que subvencionamos todas esas horrorosas situaciones. En cantidad de guerras estamos metidos, hacemos armas y tal, y somos muy majos. Y esto deberíamos de ser responsables. Yo por lo menos asumo mi parte de responsabilidad que pueda tener en contribuir a esos desórdenes que hay, que dicen que van a llevar la democracia. Hola, se agradece la oportunidad de estos debates. Se lo agradezco a Mireia y a su departamento por haber traído aquí a una mujer feminista y que nos habla un poco de todo lo que está ocurriendo, no solamente aquí, sino también en el mundo. Bueno, es muy de agradecer. Lo que quería incidir es en el aspecto de que en 2019 tuvimos una respuesta unitaria por parte del movimiento feminista que hizo, digamos, temblar vamos, a la sociedad, nos hizo poner en pie feminista y, sin embargo, después, por lo que tú contabas, Olga, estamos de alguna manera viendo cómo hay una división de enfoques dentro del propio
movimiento feminista, que querría que nos digas un poco cuáles son las raíces de que en Occidente, cuando hemos llegado a un nivel de consenso respecto a la lucha feminista, como fue, claro, entonces fue un foco centrado en la atroz agresión aquella de la manada, y quizá eso ayudó a que el movimiento feminista tuviera un elemento de unidad, pero que inmediatamente después, no sé si porque nuestros egos nos llevan otra vez a mirarnos el ombligo a cada parte, sección del movimiento, o porque inciden también estos medios y estos enemigos de las clases populares, el caso es que otra vez volvemos a estar nuevamente divididas. Entonces, yo lo que quería es que nos hagas un pequeño esbozo de qué es lo que opinas tú, de cómo podríamos llegar otra vez a ese consenso que verdaderamente prometía grandes cosas. ¿Vale? Gracias. Bueno, agradecerte la intervención y sobre todo que tengas las ideas tan claras. Yo creo que bueno, la parte de cada uno individual se puede cultivar mucho y se puede llevar a más desde el respeto y desde el punto de vista de que todos somos seres humanos, o sea, al margen de que seamos mujeres o hombres, de que vivamos allí o aquí. Pero sí que es cierto que nos falta mucha democratización y es cierto que aquí en este país, por lo menos a mi entender, últimamente hay mucha prostitución de la palabra. O sea, que nos creemos muy demócratas, nos creemos muy involucrados en todo, pero llega la hora de la verdad y aquí cada uno barre para lo suyo, o se queda en casa. Tenemos la atrocidad de que, bueno, formamos parte de la guerra que ahora mismo está ahí, y nadie salimos a la calle a decir, oye, mira, no, en mi nombre no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para poder tener ese poder, no solo en las urnas, que evidentemente no hacemos nada, porque lo hacemos mal, si no, no estaríamos ahí apoyando esta atrocidad, pero eso, no sé, ¿qué podemos hacer? Gracias. Bueno, cuando te estaba escuchando ahora hablar y me estaba acordando de hace unos años, yo pertenezco a la Junta Directiva de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas aquí en España, y organizamos un acto hace unos 4 o 5 años sobre la situación en los territorios ocupados palestinos, y vino pues el directivo de la UNRWA y otros integrantes de Naciones Unidas. Y hablábamos de una realidad. La situación en los territorios ocupados es muy mala y no hay visos de que pueda mejorar, ¿no? Las resoluciones de Naciones Unidas se incumplen una y otra vez. Y en medio de eso, el director de la UNRWA de por aquel entonces, de origen sudafricano, dice, pero bueno, como siempre hay que dejar una luz verde de esperanza, yo os voy a decir una cosa. Yo recuerdo muy bien cómo era el ambiente y qué pasaba en los meses previos al fin del apartheid en Sudáfrica, mi país. Y si nos llegan a decir que eso iba a ocurrir, nos habríamos carcajeado, porque era impensable. Bueno, hay veces que a lo largo de la historia las cosas ocurren sin que parezca que van a ocurrir y que en medio de la oscuridad pues llega algo, ¿no? Evidentemente, como decía antes, no cae del cielo. Se necesita organización, conciencia, responsabilidad, estar bien informadas y no rendirse. Por contestar a varias personas que habéis incidido en lo mismo, decía Eduardo Galeano con una buena frase, lo sintetizaba así: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Y yo creo en ello, porque lo he visto, porque al igual que he tenido la mala suerte o la desgracia de vivir cosas terribles y de verlas, también he visto cosas alucinantes y me siento una privilegiada de haber visto cómo a veces las sociedades se organizan y avanzan.
Y eso ocurre. Y quienes estudiéis historia lo sabéis, ¿no? Y tener responsabilidad. Usted no es responsable. Usted es consciente, que es el primer paso para cualquier mejora. Con respecto a lo que me preguntaba usted sobre Venezuela, bueno, yo no he nombrado, claro, o sea, lo que pasa en Venezuela pasa en todos los países del mundo. Es decir, no hay ningún país sin patriarcado, no hay ningún país donde las mujeres no estén afectadas por este tipo de problemas. Yo no he trabajado en Venezuela, por eso no lo he mencionado. Yo he mencionado algunos de los países en los que he vivido y trabajado, no todos. Dentro de ellos he querido destacar sobre todo 3, que son los que lamentablemente año tras año lideran la lista de todas las listas de los organismos internacionales, que son donde peor están las mujeres, que son México, Irak y Afganistán. Y luego he pasado, bueno, pues en estos 45 minutos, de puntillas por otros. Pero es muy interesante lo que usted decía, efectivamente, porque hay lugares, hilándolo con lo que yo decía en mi propia exposición, ¿por qué hay temas y lugares que interesan, de los que se habla y por qué de otros no? Y lo dije durante mi exposición. La geopolítica decide quiénes interesan y quiénes no. Ahora, como están cambiando cuestiones en el contexto internacional, Biden ya ha dicho que va a revisar y pensarse lo del mantenimiento de las sanciones para Venezuela. Y Guaidó, que fue el señor favorito durante un tiempo, ya no lo es. Y los dirigentes occidentales han estrechado la mano de Maduro. ¿Qué hay detrás? La geopolítica, en este caso la guerra, el gas, los intereses comerciales y económicos. Y así se mueve el mundo. Es terrible, pero es así. Otra pregunta. Claro, he ido apuntando ideas y a lo mejor ya no me acuerdo de la pregunta, pero bueno, voy a ir diciendo las ideas. Decía usted, hablaba de la guerra y lo que supone, ¿no? Yo creo que estamos en un riesgo de la militarización de las mentes. El discurso belicista, creo que yo solo lo he vivido en mi edad adulta una vez, que fue en los meses previos a 2003, pero con una oposición social internacional mucho mayor, con mucha menos sumisión. Y esto es un gran riesgo, ¿no? A mí me preocupa que se haya censurado medios, por muy propagandísticos que sean, sin que haya habido un debate público y sin que no hayamos ni rechistado. A mí, como periodista, me resultaba útil ver cómo la RT, por muy propagandística que sea, enfocaba los temas para entender cómo argumentas tú y justificas determinadas cuestiones. No ha pasado nada. Que se nos esté planteando que la perpetuación de la guerra es la única salida es la antipedagogía, la anticultura de paz, la anticultura democrática, la anticultura de derechos humanos. Porque os voy a decir una cosa, hasta una tregua de 24 horas salva vidas. Con respecto al armamento, no sé quién lo decía, el historiador británico Eric Hobsbawm cuenta cómo estamos en un momento en el que la mayor parte de las víctimas, desde los años 90, la mayor parte de las víctimas en los conflictos bélicos son civiles, que siempre han sido una parte importante de las víctimas en las guerras. Los civiles pagan el pato, lo decíamos antes, los pueblos pagan el pato. Pero en un momento en el que las armas son de altísima precisión, que cada uno extraiga sus conclusiones. ¿Qué más? Bueno, creo que son tiempos en los que la brújula tiene que ser detectar todo lo que abrace la deshumanización y denunciarlo y actuar contra ello, porque estamos en esos tiempos. La pregunta sobre los feminismos aquí en España. Lo que ha alcanzado la cuarta ola del feminismo en España ha sido enorme. Y la guerra que se ha iniciado, la reacción que se ha iniciado contra el feminismo
es de una gran envergadura también, desde sectores muy diferentes, en un contexto ya de por sí patriarcal. ¿Hay divisiones entre los feminismos? Por supuesto. Las causas, muchísimas. Fuego enemigo por todas partes. ¿Fuego amigo también? Bueno, no me voy a explayar aquí, pero somos conscientes y sabemos que hay partidismos. Arrinconar el feminismo, aunque solo sea brevemente, por cuestiones partidistas o electoralistas, es un craso error, de una gran irresponsabilidad, desde mi punto de vista. Quiero pensar, hay muchísimas mujeres en los movimientos feministas conscientes de todo esto, responsables y conscientes de que la madurez es buscar los puntos de encuentro y fortalecerlos y caminar en torno a ellos. Y conscientes también de que fuera nos están lanzando balas por todas partes. Por todas partes. O sea, es la guerra. Aquí en muchos sitios, insisto, no está solo pasando en España. Y por último, permitidme que alguien hablaba de qué hacer, porque creo que eras tú, ¿no? Mira, yo he vivido cosas, he visto, a mí al principio, bueno, ahora tengo 47 años. Cuando yo empecé a cubrir guerras y a vivir en lugares en conflicto, evidentemente eso es terrible, ¿no? Porque ves cómo matan a mucha gente, a niños, a mujeres, a niñas, a amigos, a periodistas. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad, por ejemplo. Declaré 2 veces ante la Audiencia Nacional como testigo, ¿no? Y acompañé al juez Pedraz en 2011, porque nos lo pidió a los testigos, a hacer una inspección ocular en Bagdad, ¿no? Para calibrar desde dónde habían disparado, la distancia que veían, todo esto. Y muy a menudo ante masacres o crímenes de guerra de los que he sido testigo, me he preguntado por qué nos separan las agujas del reloj. Y al principio, una de las cosas que más dolor me provocaban era volver aquí y ver que la vida seguía como si nada, ¿no? Y eso es lo que más he tenido que trabajar desde el punto de vista psicológico, reconciliarme con mi sociedad, ¿no? Con esta indiferencia. Decía Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. Os aseguro que a mí al principio me parecía que siempre la indiferencia era criminal, ¿no? He podido terminar entendiendo, bueno, pues que cuando no lo ves, pero me sigue costando. Y sigo pensando que sí, que hay muchas cuestiones muy graves que ocurren en el mundo y aquí mismo diariamente que exigirían que nos paráramos en un mundo cada vez más vertiginoso en el que lo que ha ocurrido ayer ya es pasado, olvidado, ¿no? Porque todo requiere análisis y debate y duelo también, ¿no? Y aprendizaje. Y no se produce nada de eso. En su libro, y con esto termino, en su libro Un día más con vida, el reportero polaco Kapuczynski, maestro del reporterismo, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años, habla de su experiencia cubriendo la guerra de Angola, ¿no? Y en un momento dado dedica unas líneas a una mujer de más de 80 años que día tras día, lloviera, tronara o bombardeara en mitad de esa guerra, ella salía con su cesta llena de pan para repartirlo entre la gente. El comandante Farrusco, que estaba acorralado en su cuartel, le dijo a Kapuczynski de ella: tiene 80 años, hace pan. Lleva haciéndolo más de 60 años. Y no quiere marcharse. No está ni con nosotros ni con ellos. Es partidaria de la vida y el pan. Y eso es suficiente, más que suficiente. Yo he visto a estas mujeres, a mujeres como esta mujer de la que habla Kapuczynski, en Irak, en Libia, en Afganistán, en Líbano, en los territorios ocupados palestinos, en México, en Argentina, en tantos lugares donde hay todo tipo de guerras con o sin balas, aquí también, en nuestros barrios, que día tras día, llueva, truene o bombardee, salen con su pan, salen intentando abrir camino a la vida. He visto a gente esperando el bus para ir a trabajar y 2 calles más atrás, tiroteos o bombardeos. Niñas que se levantan a las 4 de la mañana para
cruzar no sé cuántos checkpoints con la ilusión de que a lo mejor hoy sí estos soldados me dejan llegar a mi colegio. Abriendo paso a la vida. Vuelvo a que cuántas mujeres hacen esto, ¿no? Esa mujer representa a la mayoría de los pueblos que sufren la violencia y que sufren las guerras. Y son mujeres de las que yo he aprendido mucho. Mujeres que de alguna manera encarnan la defensa de la paz y la defensa de la vida en medio del horror, y yo me quedo con eso. Lamentablemente, la historia también nos enseña que a menudo, para que haya cambios sustanciales, mejoras reales, tienen que morir decenas de miles o incluso millones. Yo quiero creer que existen otros modos, pero demasiado a menudo la historia nos demuestra que solo después del horror y de la catástrofe viene la cordura. Creo que en el siglo XXI ya toca que la cordura llegue cuanto antes y que no necesitemos una guerra mundial para que haya otra redacción de otra Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 2003, estando en Bagdad, las semanas previas a la invasión de Irak, una noche nos reunimos periodistas de varias nacionalidades en una habitación del Hotel Al-Rashid para compartir impresiones y beber unas cervezas, y en un momento dado de la noche, pues algunos compañeros de varias nacionalidades, algunos periodistas empezaron a decir que estaban hartos de esperar, que qué aburrimiento, que llevábamos mucho tiempo esperando que llegara la guerra y que ellos necesitaban acción y adrenalina. Yo me giré hacia un amigo y le dije, estos no se enteran de que la mayor noticia que podríamos contar aquí sería el triunfo de la diplomacia y el triunfo de la paz. Y aquel día, ante un Bagdad que veíamos desde ese 16º piso, con todas sus luces brillantes en mitad de la noche, quisimos brindar por poder ser corresponsales de paz. Y como sabéis, no pudo ser. Semanas más tarde empezaron los bombardeos, las matanzas, el asesinato de un amigo, los saqueos ante la mirada impasible de las tropas ocupantes, el horror, el enfrentamiento entre la propia población. Pero yo a día de hoy sigo queriendo abordar, cada vez que voy a un conflicto, la cobertura de esa guerra venidera con la voluntad de hacerlo como corresponsal de paz, queriendo creer que al final, en el último momento, va a poder ser evitada. No ha podido ser nunca, pero el concepto de corresponsal de guerra no me gusta. Creo que solo se puede abordar una guerra y cubrirla e informar sobre ella desde la perspectiva de la paz, como corresponsal de paz y con cultura de paz. Y con esto termino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Tengo algún recordatorio que hacer antes de cerrar. En primer lugar, invitaros a visitar las exposiciones de fotografías de Gervasio Sánchez, Violencias, Mujeres, Guerras en el Centro Cultural Montehermoso, y la de Nuria López Torres, Hija de Ningún Dios, en la Plaza de los Fueros. También recordaros que en la entrada habéis recibido, se han repartido unos flyers que tienen un QR a través del cual se accede para... Hay un juego sobre cuál es el grado de conocimiento que tenemos de la realidad de las violencias machistas en el mundo, de algunas de ellas, ¿no? Os invito también a entrar. En tercer lugar, agradecer al Servicio de Cooperación, que es quien ha organizado estas jornadas en el foco. Invitaros también a venir a la conferencia de mañana, Resistentes y Resilientes, Mujeres para Contar el Mundo, a cargo de Majo Siscar, y agradecer de nuevo a Olga por el esfuerzo tras un largo viaje, por su generosidad y su lucidez después de todo ese trayecto. Y bueno, me quedo con su invitación también a estar bien informadas, ¿no? Como militancia, como decía ella, y no solamente para estar bien informadas y ser conscientes, como decíais por ahí, sino también para responder juntas. Eskerrik asko, Olga, eskerrik asko zuei.